Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 30 de marzo. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que empieza esa discusión del contrato minero, porque hoy van a estar en las comunidades circundantes a la mina. Así que va a ser un tema interesante. ¿Qué piensan la gente que está alrededor y que vio cómo cambiaron pues, radicalmente las vidas de los dos municipios, tanto de Omar Torrijos como de Donoso? Un día en el que, bueno, ¿qué va a pasar con este contrato de Ecolimpia? ¿Y qué va a pasar en el relleno de Cerro Patacón? ¿Se afectará la llegada de basura al relleno sanitario de Cerro Patacón? Un día en el que, bueno, Perú retira definitivamente su embajador de Colombia. Es la decisión de la presidenta del Perú, pues, por las intromisiones del presidente Petro, es lo que aduce ella, dentro de lo que está pasando, de la situación interna de su país. Un día en que vuelve a debate la tenencia de armas en Estados Unidos, después de esta masacre ocurrida en Nashville el pasado lunes. ¿Qué hacer ahora pues, con las armas? ¿Cómo una persona con los problemas mentales que tenía esta chica pues puede acceder a tantas armas? Un día también en el que Missouri pues, promete convertirse en el nuevo centro, bueno, nuevamente, o en el nuevo lugar donde cannabis libre para todo el mundo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy jueves 30 de marzo. Estamos a un día de que se acabe el mes de marzo. Largo mes, Fernando, ¿ah? Sí. ¿Ah? Pero muchas cosas que contarles en el día de hoy. La primera cosa que debo hacer, y no lo veo en los medios lastimosamente, es que enviarle a través del nuncio apostólico y nuestro arzobispo nuestra solidaridad al Papa Francisco. Infección pulmonar. Se encuentra hospitalizado por una infección pulmonar, respiratoria. Y el Papa firmó, según sus propias declaraciones, por lo menos las que leí en los medios internacionales, firmó la carta de renuncia en caso de que empeorara. Se recuerde que el Papa Francisco ha pasado por una etapa complicada desde el punto de vista de salud, en su rodilla, pólipos, problemas respiratorios. Bueno, además que él tiene un pulmón, ¿no? Él nada más tiene un solo pulmón, de manera que para él esto es un problema muy grave. Y entonces, bueno, de consideración. Él fue a un examen rutinario, pero ya llevaba un problema respiratorio agudo y lo internaron. Le expreso nuestra solidaridad porque el Papa Francisco es sin duda alguna una de las personas más influyentes en el mundo. Y creo, por lo menos yo, soy un admirador de los intentos de reforma y algunas de las reformas que ha impulsado y su militancia en temas importantes, su defensa de los pobres, su defensa por la paz permanente. Últimamente estuvo en la República Popular del Congo en un viaje agotador en la lucha contra el armamentismo, contra la venta de armas a los países pobres que sirven para matar gente y armar niños. Francisco ha jugado un papel importante con sus críticas, claro. Creo que se demoró mucho en el problema de Nicaragua, pero al final su sentencia fue dura contra ese régimen de los señores Ortega. Nuestra solidaridad y la enviamos a través de todo nuestro colectivo de todo nuestro colectivo a través del nuncio apostólico del representante personal del Papa aquí. Nuestro saludo, nuestra solidaridad y nuestro aprecio al Papa Francisco, además, argentino de nuestro continente. Sí, nuestro primer Papa argentino. Bien. Además de una vida interesantísima, Francisco. También destacarles que ayer y hoy se estaba celebrando por vía Zoom la conferencia mundial de la cumbre por la democracia bajo la dirección del propio presidente Joe Biden, y la exclusión y la molestia de Rusia. ¿Qué le parece?
quería entrar en una discusión. ¿Qué tiene que hacer Rusia en una discusión por la democracia? Dios mío. Bueno, allí intervino el presidente de la República de Panamá, Cortizo, en la que habló sobre la necesidad de desarrollo integral, del desarrollo de prestarle atención a los pobres, al fortalecimiento de las estructuras que permitan una mayor participación política y social. El presidente Cortizo, en medio de toda esta discusión, estaba en el Foro Mundial de la Democracia, donde había más de 100 y pico de altos dirigentes del mundo y altas personalidades bajo la coordinación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. También algunas noticias que usted debe saber son cajoneras para que usted tenga una idea de lo que está pasando en el mundo. La primera cosa que usted debe saber es que la presidenta de Taiwán llegó a Nueva York. En medio, la presidenta Tsai Ing-wen llegó ayer a Nueva York, durmió ayer en Nueva York y va a dormir hoy. Que debe conocer muy bien ese área. Sí. Es graduada de Cornell. Ella es graduada de arriba, más arriba de Sí, Manhattan. Ella está en Manhattan, pero ella viene de arriba, Nueva York, en Upstate New York, como dicen los señores de Manhattan. Ella permanecerá 2 noches en Nueva York y de allí viajará a la Belice y Guatemala para fomentar las relaciones y contener, según las palabras de los estrategas taiwaneses, la expansión de China o la reducción de los 3 estados que ahora le quedan a Taiwán, que lo reconocen diplomáticamente. Ella va, el viaje de Taiwán hacia Nueva York, lo toma ella como una expresión ella hace un pase de conexión. Así no lo interpreta la República Popular China. Ahora le explico. Ella de allí viajará y viajará a Guatemala. Habrá elecciones en Guatemala. Ella, a partir de hoy, arranca el proceso electoral en Guatemala, que culminará en junio, creo que 22, 23 de junio, se escogerá un nuevo presidente en Guatemala. Y esto le va explicando a ustedes por qué ella está allí, a reafirmar los lazos. Y aquí viene la parte complicada ahora. O se entrevistó en Nueva York, y no lo sabemos todavía, con McCarthy, el jefe de la... jefe no, de la Cámara, él es el speaker de la Cámara, es el presidente, vamos a poner eso así. El primo inter pares. De la Cámara de Representantes. Si no lo vio en Nueva York ayer, lo va a ver en California, en Los Ángeles. Esta reunión y este viaje ha irritado a la República Popular China, que en tono enérgico y poco usual de la diplomacia china, que llama la atención el tono. Las consecuencias serán severas, dice China Popular, por esta reunión. La teoría de China es que este viaje lo que intenta es impulsar la independencia de Taiwán. ¿Cuáles serán esas consecuencias? Bueno, habrá movimiento militar. Todavía China no está preparada para invadir Taiwán. Claro. Y no veo la invasión militar en este momento en la que China se encuentra en un problema económico bastante complicado y Rusia por las sanciones. Pero el peligro de todo esto es lo que quiero destacarle. El Pacífico Sur vuelve a ser escenario de inestabilidad y todo lo que pasa en el Pacífico Sur y en esa área desde Japón para abajo, todo ese área, a nosotros los panameños nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque esos son parte de nuestros clientes importantes y de nuestro enlace. Cuando usted se mueve de la India para allá, hacia el oriente, ya la participación de nosotros es menos. Es menos, eso es de Suez. Porque eso es de Suez. Nosotros acá jugamos un papel fundamental. Entonces, esto hay que mirarlo con seriedad. Le estamos dando seguimiento a esto, me llama la atención. Los Estados Unidos le ha bajado el perfil a los planteamientos de China. Dice que no hay necesidad de tanto escándalo. Ella hace un viaje, viene a América Central, ya China se llevó a Honduras, China Popular, y de ahí se va en viaje de regreso. Yo no sé si usted ha viajado, hay 2 formas de salir de Taiwán. Una usted puede coger por Europa y caer en Nueva York, y la otra puede salir de América Central y por Los Ángeles, y de ahí viajar 12 horas hasta Taiwán. Bueno, hay otra que también es el transártico, que baja por encima de Alaska. Esto eleva las tensiones
en un momento en la que la tensión en la guerra de Ucrania se incrementa por dos razones fundamentales. Una, nuevo armamento está llegando a Ucrania de Europa, los Leopard, los aviones, los tanques de mejor precisión ingleses, todo el apoyo militar, MiG-29, para lo que se llama el enfrentamiento de la primavera. Cómo frenar el avance de Rusia y ponerle armas a Ucrania para que Putin no avanza, armas de mayor precisión táctica. Lo que pone a Putin en un problema grave. Y a Ucrania también. La guerra no es buena para nadie. Ahí muere gente, seres humanos. Sí. Y creo que esta tensión y los efectos de ella en Rusia y los efectos en general se van a continuar por las ofensivas que están preparadas, porque ahora viene la primavera y después viene el verano. Y ahí es donde se recrudecen los combates. Se recrudecen los combates y está planteada una guerra que dice el señor Trump que si él gana y cuando él gana hay guerra, él la para en 24 horas. Esas son de las cosas que se dicen que no tienen ningún asidero. Él fue presidente y de Putin no hizo absolutamente nada. Como nada más. Obama diciendo que iba a cerrar Guantánamo el día siguiente que era la presidencia. O no pasó. Vicente Fox diciendo que él en 10 minutos resolvía el problema de Chiapas. Bien. Bluff político. Estos conflictos también se extienden a otros países. Israel, por ejemplo, se encuentra en un conflicto. Una crisis. Y ayer Netanyahu se enfrentó a Biden en un intercambio duro, pero con una ventaja para el presidente de los Estados Unidos, que el pueblo israelita está en las calles. Sí. Y Netanyahu tuvo que retroceder. No estoy muy seguro si el retroceder de él es lo suficiente para detener la crisis en desarrollo, porque si no se llega a un acuerdo, esto va a continuar y está debilitando al Estado de Israel. En eso el presidente de los Estados Unidos tiene toda la razón. Y la propuesta de Netanyahu es el corte, la destrucción de la institucionalidad democrática de Israel. Sin duda alguna, lo que pretende la reforma de Netanyahu es coartar la capacidad de la Corte Suprema de Justicia de ser la última palabra en términos de legalidad constitucional y someterla a una minoría simple en un parlamento caracterizado por la división y por los extremismos. Porque él está gobernando, Netanyahu, con los extremistas de derecha. Sí. Y entonces esto es un problema muy grave para la democracia en Israel en desarrollo. Bien, permítame hablarles un poco sobre lo que está pasando en nuestra región. Y voy a comenzar por la visita del presidente de Argentina a la Casa Blanca ayer. El presidente Alberto Fernández de Argentina se reunió con el presidente Joe Biden. Usted recuerda que cuando Cristina Kirchner era presidenta, las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos llegaron a un alto nivel de deterioro. De hecho, ella nunca se entrevistó con el presidente. Nunca se entrevistó. Y ahora Biden recibe a Fernández en medio de una profunda crisis financiera, económica, social, política. Y fue una reunión que la describe Fernández en una conferencia de prensa hacia el pueblo argentino, con los medios argentinos, de la siguiente forma. Él dice que le explicó al presidente Biden los problemas que ha generado la gran sequía que ha complicado la situación en Argentina. Nosotros les explicamos aquí que solamente en la producción de soya, 22 millones de toneladas de producción menos. Y entonces esto afecta la capacidad de pago de Argentina. Entonces, Fernández le pide a Biden que interceda ante el Fondo Monetario Internacional y ante los organismos internacionales porque los intereses son muy altos y Argentina no lo puede pagar. Biden le dice, según versión de Fernández ayer a los medios, que él, Biden, recibió el gobierno de manos de Trump hecho un desastre en empleo, las pandemias, etc. Y usted recibió un gobierno así, refiriéndose a Macri. Claro. Entonces, dice Fernández que el tema ucraniano no fue tratado, pero la versión de los Estados Unidos es que el tema internacional de la lucha por la paz fue tratado.
cuando los Estados Unidos habla de seguridad, no tenga la menor duda que se está refiriendo a la seguridad, a la confrontación que tiene con Rusia y con la República Popular China. No tengan la menor duda de eso. Entonces creo que fue una reunión buena para Fernández, pero vamos a ver cómo reacciona los grupos de Cristina, que en esa voluble carácter de ideologizar las relaciones internacionales, olvidándose de que usted es amigo de la silla, no del que se sienta. Claro. Entonces creo que para Fernández fue bueno. Biden le prometió que iba a ver qué hacía con tercera, aunque los Estados Unidos no gobierna el Fondo Monetario, tiene una gran influencia. Sí, pero Bien, esa reunión se dio recuerden que ayer. el Fondo Monetario, el jefe del Fondo Monetario siempre es un europeo, como el jefe del Banco Mundial siempre es un americano. Claro, y Eso ahí recuerdo de Bretton Woods. no hay duda de que los Estados Unidos tienen un nivel de influencia. Tiene Esta es influencia, pero... pero no son decisores, no deciden lo que va a hacer el banco. Porque además, ayer Standard & Poor's bajó la calificación de riesgos de Argentina por los problemas de riesgo económico y riesgo político en Argentina. Esa es Argentina. Si usted se mueve hacia Chile, el cálculo de la inflación de Chile para el año 23 es de 12%. Y el problema más importante que afrenta Chile en este momento es la seguridad. La seguridad. Una cosa que no se ve en Chile. Sí. ¿Por qué? Por la falta de apoyo que sentían los organismos de seguridad, y la policía y el ejército, que ahora Boris dice, voy junto con ustedes a los operativos. Se va al otro extremo. Y el problema fundamental ahora es cómo enfocar los problemas de la economía cuando la reforma fiscal que intentó hacer el presidente fracasó. No pasó. Entonces Boris se enfrenta al problema este y a uno de los problemas más serios que golpea nuestra región, el problema de la migración, que hizo crisis, más de lo que hace, con lo que pasó en la ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua. Yo no sé si ustedes conocen la geografía, pero la ciudad de Juárez está cerquita del Paso. Ahí, pegadita, hay un puente. Y allí, a pesar de lo que había dicho López Obrador hace un par de días, de que eso es culpa de los migrantes, resulta que ahora, en los videos de seguridad, lo que demuestra es que se incendió por una pelea, pero los que estaban en el refugio de migrantes estaban encerrados y nadie abrió la llave, la puerta, para que salieran. Se quemaron vivos. Y se quemaron vivos. Y ahí había funcionarios federales, funcionarios del Estado, funcionarios de migración y una custodia privada. Ahora el presidente AMLO dice que va a hacer una investigación de una de las crisis más profundas que se enfrenta a él. Porque cuando él habla en esas mañaneras, dice cosas que no son ciertas. Y ahora la investigación está demostrando la gran responsabilidad de la estructura gubernamental en este desastre que pasó. Y ahí están los videos, que un periodista las publicó, alguien se las hizo llegar. Y esos videos eran la realidad de lo que había ocurrido, una verdadera tragedia. Lo que pasó. Entonces, la migración es un problema en Chile, la migración es un problema en México, un problema en los Estados Unidos. Y tensa más las relaciones entre México, América y los Estados Unidos. O sea, mire esto que está ocurriendo. Pero donde la cuestión se complica en grado extremo es en Colombia, en donde un ataque que los militares atribuyen al ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en la frontera con Nicaragua. Allí... ¿Pero la frontera marina? O sí. No, terrestre. Terrestre. Murieron 9... Marina, ahora me dejó todo. Debe ser marina, porque Nicaragua y Colombia hacen en fronteras con las islas. No Nicaragua. Colombia y Venezuela. Ah, Venezuela, que había dicho Nicaragua. Okay, eso me pareció. Bien. Buena su corrección, es Venezuela. El ejército colombiano atribuye este atentado mortal que mató a 9 militares colombianos, obligó al presidente Petro a llamar de urgencia al Comité de Paz y a poner en claro que este atentado puede provocar la suspensión del proceso de paz que ya está muerto por los acontecimientos del cartel del Golfo. Y este atentado que mató a 9 militares pone
casi en una especie de jaque mate el plan de paz del presidente Petro, que además se enfrenta políticamente a una serie de reformas un poco complicadas, para decirlo menos, y una relación con Venezuela en el peor momento de Venezuela. Bien. Eso es lo que está pasando en nuestra frontera aquí. En Venezuela, el atraco a PDVSA, que no es nuevo. Ayer, Fernando, tenemos televidentes y radio escucha, hay 19 y ahí están buscando a 10 para ponerlos presos. Pero nadie habla de Tarek El Alzheimer. El Alzheimer. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está, ¿eh? Él es el principal que debe estar. Bueno, ayer aparecieron estos vestidos de anaranjado. Entonces, el uniforme que le ponen a los presos en Estados Unidos. Sí. De anaranjado. El objetivo político de Maduro y del grupo que dirige esta operación, entre comillas, anticorrupción, es humillarlos y advertirles a los adversarios del otro bando que está robando, sí, que usted no puede robar sin el permiso de todos. Exacto. Entonces, ahora están buscando a las 4 chicas del cartel de ese, a las chicas, y las ponen, el mismo fiscal utilizó la presión esta. Pero, ¿de verdad hay una lucha anticorrupción en el gobierno de Maduro? Claro que no lo hay. ¿Cómo el presidente rinde un informe a la nación de los ingresos y no dice que los ingresos de los 3.000 millones de dólares, que supuestamente se robaron estos, no están, ni tampoco habla de los 21.000 millones? Y esto se utilizó, la instrumentalización de las criptomonedas, del robo, de la venta clandestina, de buques fantasmas, y hay gente de todos los bandos metidos en esto. Esta crisis en Venezuela pone en peligro las elecciones y endurece la posición de Maduro porque no le queda más remedio que vea ahora que no se lo trague la marea de quienes, por ejemplo, como Cabello piensa que Maduro nunca debió ser presidente porque no estaba preparado, y él sí. Y los Rodríguez que no se llevan con los Cabellos. De manera que las contradicciones, estos grupos pandilleros en el poder siempre caen por la lucha interna, porque implosionan. Sí, explotan y se caen. Vamos a ver, esto es una cosa que está en desarrollo, mientras en Ecuador el presidente se encuentra a un triste de un proceso. Que puede ser que la Corte Constitucional defina que hay todos los procedimientos, la parte, digamos, subjetiva del proceso, es decir, se cumplieron con todos los procedimientos, porque la Corte no va al fondo, sino a la forma, que la forma está correcta y entonces pasaría a un debate. Si eso ocurre, el presidente tiene 2 opciones: ir al juicio o producir la muerte cruzada. Nos vamos todos. Nos vamos todos. Y entonces allí cayó todo. Esto ha producido en Ecuador una crisis general en las finanzas públicas y en la economía. Y si se mueve hacia Perú, la situación es más grave. De hecho, la presidenta Dina Boluarte es objeto de una investigación igual que Castillo, porque el empresario que dice haber financiado la campaña de Castillo ahora involucra a la actual presidenta. Me parece, sin duda alguna, que hay un golpe en ciernes a Dina Boluarte, porque ella es un elemento de desunión en Brasil, en Perú en este momento. Y esto tiene a Perú prácticamente sin gobierno. Ahí se mueven las cosas por inercia. Si usted se mueve a Perú, ayer debió llegar a Brasil Jair Bolsonaro, que dice que viene a enfrentarse a Lula. ¿A qué se viene a enfrentar a Lula? Yo creo, Fernando, que la teoría de Bolsonaro, que está vivo, va a traer consecuencias duras en Brasil. Porque además Bolsonaro debe enfrentar varios procesos que la propia Cámara y la Corte le siguen. Entonces él usa el criterio político de que se va a enfrentar a Lula para tener una cobertura política. Es igual que lo que está pasando en los Estados Unidos con Donald Trump. El presidente Trump atacando al señor DeSantis en una forma brutal y atacando a los demócratas con mentiras, tanto a DeSantis como usando cosas falsas,
hace un ataque directo al proceso democrático. No, y lo peor de todo es ir a Guaco. A decir eso. No, a decir eso en el momento que se están cumpliendo 30 años de aquella masacre ocurrida por los davidianos. Un lugar que representa, ¿sabes? No es el sitio adecuado para hacer semejantes declaraciones. Y un lugar que particularmente, bueno, a nosotros nos parecerá extraño, porque es una ciudad, Guaco, es una ciudad de algo más de 50.000 habitantes, que tiene 18 armerías y 200 iglesias. Guaco es el típico pueblo Del profundo Texas. del Texas de derecha. De derecha. ¿No? Bueno, Entonces, fíjese que todos estos problemas que le estoy contando han generado crisis que a nosotros nos afectan directamente. Una, la crisis migratoria por el tapón del Darién y por otras vías. Van a pasar más de 400.000 personas este año ilegalmente a Panamá. La crisis económica general, que con la alta inflación, con el bajo crecimiento en la región, salvo la República de Panamá, fíjense lo que les cuento, la República de Panamá tiene un alto crecimiento económico. En el año 22, en 10,8%, oficialmente ahora, crecimiento neto. Incluso una baja inflación. El nuevo director de CEPAL lo está... Una baja inflación, mientras América sufre una gran inflación, un crecimiento de 1%, y nosotros tenemos una proyección para el 23 de un crecimiento de 5%. Entonces, nosotros somos atracción a la migración ilegal. Fíjense lo que le estoy diciendo. Y es por eso que nosotros debemos estar pendientes de que nosotros tenemos que tener como nación, en todos los partidos políticos y todas las fuerzas sociales, una posición frente a la migración. Ilegal. Hay dos tipos de migraciones. Y la ilegal no la podemos combatir con asesinando a los migrantes. Los migrantes tienen una razón. Salen 1.400 migrantes diarios de Venezuela. Y algunos impulsados. Hay más de 7 millones. Si en Venezuela hubiera elecciones, uno de los principales problemas es cómo votaría la población que está afuera. Entonces Maduro apuesta a que entre menos gente sea, más posibilidades tiene el de ganar. Se ha incrementado la migración en Cuba y en Centroamérica. Porque, ¿por qué la gente migra? Por hambre. Porque además por seguridad. Entonces, estos problemas migratorios, esto ha generado una tensión en el plano económico y social, que va más allá de las fronteras nacionales y que no se puede resolver de una sola vía, y nosotros tenemos que manejarnos con la migración, con el problema de seguridad que generan las fuerzas locales y las que importan ilegalmente. Y además, la migración, detrás de la migración se mueve el crimen organizado en todas sus manifestaciones. Entonces, esto nos plantea un problema serio, pero también nos abre grandes oportunidades a un país que dentro de la región es como una luz. Y yo lo que les pido es que no apaguen esa luz. Sí. Bien, no apaguemos esa luz. A la vuelta, vamos a hablarles sobre la política interna de Panamá. Vamos a conversar un poco sobre qué está ocurriendo en cambio democrático, todas estas decisiones extrañas y absurdas, hacer un llamado nuevamente al Tribunal Electoral, que espere el ojo con lo que está haciendo. Porque esto es un reflejo de lo que podría pasar en el 24. Ojo con lo que estamos haciendo. A la vuelta eso y más. Así es.